Salmo 44 y vamos a leer todo el salmo. Al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado a nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta a nuestros vecinos, por escarnio, por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios, ahora es tiempo para entenderla, para pedir a Dios que ilumine su palabra para nosotros. Padre, te pedimos que hagas eso para nosotros, porque no estamos aquí para escuchar la palabra del hombre, no estamos aquí simplemente por una costumbre, sino para escuchar la palabra inspirada y poderosa de nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos para que podamos entender tu palabra y nuestros corazones para que veamos también la aplicación a nuestras vidas. Haz tu obra, por tu palabra te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Esas son palabras que no parecen que deberían describir a un cristiano. Porque Dios nos ha rescatado de la muerte, ¿verdad? Leemos hoy el Salmo 18, Dios es nuestro castillo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Pues estamos con Dios, estamos bajo sus alas, protegidos, ningún mal nos puede tocar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de ser matados cada día? Sí somos ovejas de Dios, bajo la protección del buen pastor. Entonces, ¿por qué aquí habla de ovejas para el matadero? Y lo más fuerte de estos versículos es cuando el salmista dice que está siendo matado por causa de Dios.
por causa de ti nos matan cada día. Parece muy raro. Parece hasta contradictorio. Pero así es a veces. Puesto que somos cristianos y solamente por esa razón estamos bajo ataque. Nos matan, aunque no físicamente. Tenemos muchos problemas y no es siempre por el pecado tampoco, sino simplemente por causa de Dios que nos tratan así. Lo que estamos pasando es simplemente porque somos cristianos. Y lo que más preocupa al salmista aquí en ese salmo es que no es que Dios no puede ayudar a su pueblo, sino parece que no quiere o no está poniendo atención. Y por eso termino con esa súplica. Que Dios se despierte. Despierta, Dios. Estamos siendo matados. ¿Dónde estás? Tenemos que preguntarnos a veces, ¿por qué Dios no siempre parece estar con su pueblo? ¿Por qué a veces nos deja ser matados? ¿Por qué a veces nos permite pasar por cosas tan fuertes? Es lo que vemos en ese salmo. Está muy relacionado con los dos salmos anteriores, pero con una diferencia muy importante. Este salmo no está enfocado en el individuo, sino en la nación. Salmos 42 y 43 que estudiamos la semana pasada estaban enfocados en el individuo, en la persona. Aquí el salmista se enfoca en el pueblo de Dios como un conjunto. Entonces aquí tenemos que pensar en la misma idea de cuando Dios a veces parece estar lejos, o peor, cuando nos entrega a sus enemigos, pero de manera corporativa, juntos, no simplemente de manera individual, en la nación, en el mundo, en la iglesia, en la familia. Es muy interesante que en este salmo el salmista no reconoce ninguna causa por la cual Dios está haciendo eso, porque no era por pecado. Vamos a ver más adelante que el salmista no se arrepiente de ningún pecado. No dice que la nación ha pecado y por eso está pasando esa consecuencia natural del juicio de Dios. Simplemente Dios ha decidido dejar a su pueblo ser matado. ¿Cómo respondió el salmista cuando se dio cuenta de esto? En confianza. No entendiendo todo, pero confiando. Y lo mismo se aplica a nosotros. Cuando Dios nos deja ser matados, todavía tenemos confianza en Él. A veces son los ataques y la tribulación en nuestra nación, en nuestro mundo. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió la pandemia? ¿Por qué sigue la pandemia? ¿Dónde está Dios? Se puede aplicar a la ciudad, a la familia, a la iglesia local. A veces Dios nos deja ser matados. Pero si somos cristianos, todavía tenemos confianza en Él. Porque es un Dios todopoderoso, soberano y pendiente. Son tres cosas que vemos aquí en este salmo. ¿Por qué tenemos confianza cuando Dios nos deja ser matados? Si nos deja ser matados, entonces mejor no confiar en Él. No, sí podemos. ¿Por qué? Es un Dios todopoderoso, un Dios soberano y un Dios pendiente. Entonces aquí en este salmo vemos el enfoque no simplemente en nosotros, si nos enfocamos en nosotros, yo estoy pasando por eso, está pasando en mi vida. Cierto, es válido, lo vimos la semana pasada, tenemos que confiar en Dios de todos modos. Pero aquí el salmista quita los ojos solamente de los individuos y los pone en los grupos de personas. Lo que está pasando en nuestro alrededor, y muchas veces olvidamos esta parte porque estamos tan enfocados en nuestros propios problemas. Pero también hay cosas que afectan grupos de personas y nosotros pertenecemos a esos grupos. Entonces tenemos que pensar aquí más juntos, más de manera corporativa. Cuando Dios nos deja ser matados, de todos modos podemos confiar en Él, pues un Dios todopoderoso, soberano y pendiente. Primero vemos entonces que es un Dios todopoderoso. Cuando Dios nos deja ser matados, ya sea, lo vemos en el mundo, la nación, la iglesia, la familia, todavía confiamos en Él. Pues un Dios todopoderoso. El Salmo empieza con esta confianza del pueblo de Dios basada en los hechos de Dios en el pasado. Otra vez versículos 1 a 3.
Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. El salmista recuerda lo que Dios había hecho hace mucho en Israel. Aquí se refiere a la conquista de la tierra prometida de Canaán y cuando Israel salió de Egipto, lo que estudiamos el año pasado en el libro de Josué. Y precisamente lo que vimos nosotros en este estudio es el énfasis aquí también. Dios hizo todo. Y tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Y después enfatiza, Israel no hizo nada en sus propias fuerzas. Con su brazo fue la diestra de Dios, el brazo de Dios, la luz del rostro de Dios. ¿Recuerdan? ¿Quién abrió el río Jordán? Dios. ¿Quién derribó los muros de Jericó? Dios. ¿Quién endureció los corazones para que los ejércitos se juntaron para ser matados más fácilmente? Dios. ¿Quién detuvo la rotación del sol? Dios. Israel no hizo nada. El Dios todopoderoso, el Dios quien puede hacer lo que quiera, hizo todo. Y no por nada en ellos. Simplemente dice, porque te complaciste en ellos. Entonces vemos que el salmista muestra que entiende que él puede confiar en Dios en su tiempo actual de dificultad, porque sabe lo que Dios había hecho en el pasado, en otras generaciones con su pueblo. Dios había mostrado su poder en el pasado y por eso él podía confiar. Pero ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía el salmista de lo que Dios había hecho en el pasado, de su poder? Pues aquí dice primero, sus padres le habían dicho. Nuestros oídos hemos oído, sus padres nos han contado lo que tú has hecho. Aquí no se refiere solamente a los padres físicos, sino a los antepasados judíos. Una cosa que Dios enfatizó mucho a su pueblo era la responsabilidad de contar a sus hijos y a la siguiente generación las obras de Dios. Moisés mandó hacerlo en Deuteronomio. También Josué vimos que levantaron estructuras, altares, para que sus hijos preguntaran y los padres podían responder y hablarles de su Dios. Ahora nosotros, gracias a Dios, tenemos miles de años de historia para también ayudarnos a confiar en el Dios Todopoderoso. Tenemos que leer la Biblia y lo vemos. Y en la historia de la iglesia lo vemos. Es la gran importancia de no solamente enfocarnos en el día de hoy o en los últimos 50 años, sino saber lo que Dios ha hecho en el pasado. Y hay dos lugares en donde esto se debería contar constantemente: en el hogar y en la iglesia. Es de primordial importancia para los padres cristianos, ante todo, hablar con sus hijos de Dios. ¿De quién es? De lo que ha hecho. Ustedes pueden hacerlo en la adoración familiar cada día, cuando se juntan para leer la Biblia y orar y hablar de Dios. Pero también en todo momento. Obviamente cada situación es una oportunidad para hablar con sus hijos de Dios. ¿Y quién es? Y lo que ha hecho y lo que puede hacer. Y si lo hacemos, nuestros hijos van a crecer con ese conocimiento de Dios, con una confianza en Dios, porque saben lo que Él ha hecho. Y también aquí en la iglesia. Primero la enseñanza, primero la clase para los niños y también cuando nosotros hablamos con los niños aquí en la iglesia. A veces hablamos con los niños como, ¿cómo estás? Y ¿qué deporte te gusta? Y hablamos de cosas muy ligeras. Con los niños también, que hablemos de Dios. Yo quiero que ustedes hablen con mis hijos de Dios. Yo quiero hablar con sus hijos de Dios, que aprovechemos la oportunidad aquí en la iglesia también. Pero tampoco todos los niños aquí tienen padres cristianos. Entonces aquí en la iglesia podemos tomar su responsabilidad y también ayudar a los padres, no tomar su lugar, ayudar a los padres y también hablar de Dios y su poder, sus obras con los chiquitos aquí en nuestra iglesia.
Pero el salmista no solamente se enfocó en el poder de Dios hace mucho tiempo, sino también él podía ver el poder de Dios en el pasado más reciente. Eso vemos en versículos 4 a 8. En donde el salmista habla de manera más personal. Tú, oh Dios, eres mi rey. Dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado a nuestros enemigos. Y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Y para siempre alabaremos tu nombre. Dios, nos has guardado, has estado con nosotros, nos has guiado y por eso vamos a confiar en ti, porque también nosotros lo hemos visto. ¿Sí? El salmista no tenía ni la más mínima duda de que su Dios era todopoderoso, porque sus padres le habían contado, lo habían visto en el tiempo pasado, hace mucho, pero también lo había visto en su propia vida, en su propio tiempo. Él reconoció que Dios era su rey, que solamente por medio de él su pueblo podía ganar la victoria. Entonces vemos la confianza salmista en el poder de Dios. Él es todopoderoso, lo había visto en el pasado y en su propia vida. Nosotros también no tenemos que solamente pensar en un tiempo en un pasado muy lejano para confiar en Dios. Lo hemos visto. Lo hemos visto en nuestras vidas, en nuestras familias y aquí en nuestra iglesia. Podemos confiar en el poder de Dios ahora porque hemos visto lo que Él ha hecho en el pasado. Nuestros padres lo han contado. Aquí en la iglesia hemos escuchado lo que Dios ha hecho en la Biblia, en la historia de la iglesia, pero también lo hemos visto. Necesitamos poder confiar en Dios, no en nuestras fuerzas, sino en gran humildad, rogando a Dios por lo que necesitamos. Nos acercamos ahora con confianza al trono de la gracia para pedir y recibir la ayuda que necesitamos. Entonces, ese salmo empieza con confianza. Y parece por los primeros 8 versículos que va a ser un salmo de ánimo, un salmo de alabanza por lo que Dios ha hecho. Pero no. Porque el tono del salmo cambia completamente, empezando en el versículo 9. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Entonces tenemos que ver en segundo lugar que cuando Dios nos deja ser matados, todavía tenemos confianza en Él porque es un Dios soberano. ¿Por qué? Aquí el salmista sabe que a su Dios no le falta poder. Ya ve, su Dios es todopoderoso. Entonces, ¿por qué no está protegiendo a su pueblo? ¿Por qué ellos están siendo avergonzados, matados por sus enemigos? Es el problema que enfrenta el salmista. Mi Dios es todopoderoso, pero no está haciendo nada. Entonces, necesita confiar en otro atributo de Dios. No es solamente todopoderoso, también es soberano. Cuando el salmista empieza esta sección de Salmo, está diciendo, Dios, nos has ayudado en el pasado. Tenemos toda la historia registrada de tu mano, tu poder, visitando a tu pueblo de Egipto, dándoles la tierra prometida. También nosotros lo hemos visto tu brazo, tu poder entre nosotros. Pero ahora no lo estás haciendo. Tú nos has desechado. ¿Qué está pasando? Y es muy fuerte la descripción del salmista aquí empezando en el versículo 9. Dios os había desechado, os había hecho avergonzar. Dice, ya no estás saliendo con sus ejércitos. Parece que los había entregado a sus enemigos como ovejas al matadero. Y peor, dice que Dios había vendido a su pueblo de balde. Dice, por casi nada, ni exigiste precio. Dice, por lo menos si nos vas a vender, pues que ganes algo, que pides mucho. Pero parece algo como del exilio, aunque este salmo fue escrito antes del exilio. Una vergüenza para el pueblo. ¿Sabes? Se dice, nos ponemos por afrenta, por escarnio, por bula, por proverbio. Todos al vernos menean la cabeza, como están diciendo, es pura necedad que ustedes confíen en ese Dios, porque no funciona. Dice salmista, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre por la voz de que me vitupere y deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Dice que parece que está en lugar de chacales, versículo 19.
que habla de un lugar abandonado, un lugar de muerte nada más. Versículo 25, vemos su postura de humillación. Nuestra alma está agobiada hacia el polvo, nuestro cuerpo está postrado hacia la tierra. Muy fuerte lo que está pasando aquí en el pueblo de Dios. Y digo, lo más fuerte de todo aquí es que el salmista se da cuenta de que no es que Dios se olvidó de ellos. No es que Dios estaba distraído y olvidó lo que estaba pasando en su pueblo. Dios ha decidido actuar así. Eso vemos muy claramente en el versículo 9. Nos has desechado, nos has hecho avergonzar, nos sales, nos hiciste retroceder, nos entregas, nos has esparcido, has vendido a tu pueblo, nos pones por frente, nos pusiste por proverbio, nos quebrantaste. No accidentes aquí, eso no es nada al azar. Dios ha hecho esto a propósito. Por eso vemos aquí que necesitamos no solamente la confianza en el poder de Dios, sino también la confianza en la soberanía de Dios. Porque cuando pasamos por tiempos así, cuando el mundo, la nación, la iglesia, la familia está pasando por un tiempo así tan fuerte, tenemos que creer que Dios sí tiene el control. Eso nos da confianza, aunque a veces también nos hace dudar, porque una persona puede decir, bueno, si tú me dices que Dios está controlando todo esto, entonces ¿por qué está pasando? ¿Dios quiere que las cosas que sean así? ¿Dios quiere que la pandemia sea así? ¿Dios quiere que tantas personas mueran? A veces pensamos que eso solamente puede pasar cuando hay un pecado. Dios manda cosas así y porque es por un gran pecado. Eso sí sucede, por supuesto, pero aquí no. El pueblo aquí que estaba pasando por esas dificultades, ¿estaba viviendo un pecado? No. Como sabemos, versículos 18 y 19. Todo eso nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Ellos no habían olvidado de Dios, no habían faltado a su pacto, no se habían apartado sus corazones para sus enemigos. Y el salmista dice, y Dios, tú sabes eso. Versículo 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Entonces sabemos que el salmista está hablando la verdad. Aquí podemos decir, el salmista está diciendo una mentira. Que seguro que si eso está pasando es por un pecado. Aquí dice, no, estoy diciendo la verdad y Dios sabe. Dios es omnisciente y sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. No somos perfectos, pero tampoco hemos roto su pacto. Estaban obedeciendo a Dios, no viviendo en contra de sus mandamientos. Así que aprendemos que a veces Dios no está con su pueblo como antes, o así parece por lo menos, y no es por ningún pecado. Un equilibrio muy importante aquí. Por supuesto, la Biblia dice que a veces eso puede pasar. El pecado de uno puede afectar a todos. Ya leímos nuestra lectura en Gálatas 5. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por supuesto, a veces Dios manda esas cosas por el pecado, pero no siempre. A veces no hay una razón específica para juzgar a un grupo de personas o para mandar algo tan fuerte sobre un grupo de personas. Es difícil creer. Bueno, yo lo puedo aceptar si Dios está castigando un pecado. Pues si no hay ningún pecado, Dios no tiene derecho a mandarnos cosas así tan fuertes, ¿verdad? Para creer esto necesitamos una creencia fuertísima en la absoluta soberanía de Dios. El Dios quien puede hacer literalmente lo que quiera. Y es correcto y justo porque Dios lo ha hecho. Por ejemplo, el profeta Amós hizo la pregunta: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? Y la respuesta es no. Aquí la palabra mal se refiere a un desastre. Si hay un desastre en el país, en la ciudad, una pandemia en el mundo, es Dios quien lo ha hecho. Si hay un desastre en tu familia o en la iglesia local,
Dios lo ha hecho. Dijo Salomón en Eclesiastés 7, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza el bien. En el día de adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de Él. Dice, Dios hizo el día del bien y el día de la adversidad y el día de la pandemia, tanto el uno como el otro, para que no nos jactemos. Dios tiene todo el poder. Lo hemos visto, nos lo han contado. Pero más, es un Dios soberano. Dios tiene todo el poder, pero no siempre lo ejerce como queremos. Y por eso a veces no es suficiente solamente creer en su poder. Tienes que creer en su poder soberano. Su poder que ejerce en su soberanía. Llegamos al versículo 22, entonces, como empecé el mensaje. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Cuando esas cosas suceden, es por causa de Dios. No siempre entendemos, pero confiamos. Es Dios quien en su soberanía a veces nos deja ser matados. Permite el desastre en tu familia, tu iglesia, en el mundo. Es Dios quien lo ha hecho. Y finalmente vemos que cuando Dios nos deja ser matados, todavía confiamos en Él porque es un Dios pendiente. Todopoderoso, soberano, pendiente. La parte final de este salmo muestra otra razón por la cual podemos confiar en Dios. Dios está atento, Dios está pendiente. Es un Dios quien quiere que sus hijos claman a Él para la respuesta. Versículos 23 a 26. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Para el salmista parece que Dios está durmiendo. Hombre, sabe que no, porque apenas ha mostrado su entendimiento que Dios ha hecho todo eso. Pero así parece. Y por eso clama a Dios, despierta, ¿por qué duermes? Despierta, no te alejes para siempre. Parece que he olvidado. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Pero fíjense que el salmista, aún a orar así y hablar así, no está demandando nada de Dios. Versículo 25 nos muestra su humildad. Nuestra alma está agobiada al polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Está en toda humildad pidiendo a Dios que haga algo. Y basa su petición en el carácter de Dios. Dice, por causa de tu misericordia, tu fiel amor que siempre para con tu pueblo. Así que podemos aprender cómo orar cuando estamos en un grupo de personas que están enfrentando tribulación y prueba. Es correcto orar a Dios de manera muy fuerte a veces, que despierte, que haga su obra, que no se aleje de nosotros, pero no demandando, sino en humildad diciendo, Dios, te necesitamos, y si no despiertes, si no hagas algo, no podemos. Podemos orar fuertemente, pero en confianza, en fe en nuestro Dios. Nos postramos, nos humillamos, dependemos de Dios, no demandamos nada y pedimos todo debido a su misericordia. Levántate para ayudarnos y redímenos porque somos buenos. Redímenos porque cualquier otra razón. No, redímenos por tu misericordia. Tú eres misericordioso, tú eres amoroso, tú eres fiel, tú eres Dios. Por causa de ti nos matan, por causa de ti ayúdanos. Hazlo por ti, no por nosotros. Podemos orar así a nuestro Dios, orando en confianza, rogando, porque nuestro Dios no ha cambiado y es todavía misericordioso, amoroso y fiel. A Dios le gusta
escuchar nuestras oraciones y siempre responde a ellas. Y recuerden que aquí estamos enfocados no solamente en orar por nosotros mismos, sino estamos pensando en orar por los demás, por los grupos, familias, iglesias, naciones. Porque a veces no olvidamos de eso, oramos solamente por nosotros y olvidamos orar así por otros que están pasando por esas tribulaciones tan fuertes. Entonces, así como aprendimos en los 2 salmos anteriores, aquí también podemos esperar en Dios, confiar en Dios, aun en tiempos muy difíciles. Pero no solamente en las cuestiones individuales, pruebas en las vidas, sino también confiar y saber cómo orar a Dios cuando pasamos momentos en nuestras naciones, en nuestro mundo, en nuestras familias y en nuestras iglesias. A veces Dios nos deja ser matados, o así parece, pero sí podemos confiar en Él, porque es todopoderoso, soberano y siempre está pendiente. Esas son las características de Dios, los atributos de Dios que tenemos que tener en mente cuando enfrentamos problemas del sufrimiento del pueblo de Dios. Y no hay razón obvia por el castigo. No hay pecado abierto y constante y no sabemos. Pues es Dios quien lo está haciendo. No porque le falta el poder, sino porque es soberano y ha decidido actuar así. No siempre entendemos por qué, pero confiamos en la misericordia y el fiel amor de Dios. Ahora, el salmista aquí entendió esto. Vemos que se enfocó en esos atributos de Dios. Pero el salmista no tenía la respuesta plena al problema. Su base estaba correcta. No es que el salmista tenía la respuesta equivocada, no es la respuesta incompleta. Tiene sentido porque vivía antes de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Él nada más confió, que también nos enseña mucho. Cómo responder cuando no vemos la respuesta, cómo responder cuando no vemos la plenitud de lo que Dios está haciendo. Necesitamos conectar las piezas de nuestras Biblias. Más adelante, Pablo nos da la respuesta plena a este problema. Vayan conmigo a Romanos 8 en sus Biblias, versículos 28 a 39. Aquí en el Nuevo Testamento, a la luz de la obra de Cristo, vemos la respuesta plena, vemos la aplicación muy práctica para el Hijo de Dios. Romanos 8, versículos 28 a 39. Un pasaje muy conocido, pero pongan mucha atención mientras lo leemos. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está entonces, hablando de los hijos de Dios, los que han sido conocidos, predestinados, llamados, justificados y serán glorificados. Hace la pregunta, ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Pablo quiere después sacar una aplicación de su doctrina. Hemos sido salvos por Dios, pero todavía vamos a enfrentar la persecución y la tribulación, pero Dios es por nosotros. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ni cuando somos acusados por Satanás mismo podemos ser condenados. Estamos en Cristo, quien murió, resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y después pregunta, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo eso es lo que el cristiano enfrenta. Individualmente y también en grupo, en familia, en iglesia, en la nación. Tribulación, angustia, persecución, todo eso es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios no tiene suficiente poder y por eso pasamos por eso. Porque Dios no puede controlar las circunstancias. Porque Dios no nos oye. No. Pablo nos dice, es como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo dice, todo eso, lo que ustedes enfrentan, es por causa de Dios. Es como el salmista dijo hace tantos años. Dios lo controla, Dios lo hace. Nada está fuera de su control, nada está fuera de su poder y nada está fuera de su amor. Nada, absolutamente nada. Aquí enlistan muchas cosas que pueden parecer separarnos, pero nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, quien es Jesucristo. Entonces, ya sea de manera individual, como Salmos 42 y 43, o de manera grupal en el pueblo de Dios, como Salmo 44, cuando Dios parece estar lejos, parece que nos abandona, parece que nos ha vendido para ser matados, recuerden que no puede. No es que no lo hace, no puede hacerlo, porque estamos en Cristo. Hemos sido unidos a Él, más que vencedores. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros, cristianos viviendo el tiempo del Nuevo Testamento, podemos clamar a Dios así como el salmista, pero con más confianza, porque tenemos más luz, vivimos a la plena luz de Cristo lo que ha hecho. Y Cristo, fíjense, pasó todas esas cosas en realidad. ¿Sí? El salmista dijo, Dios, es lo que ha pasado, o parece a él lo que había pasado, pero con Cristo realmente pasó. Cristo en verdad fue contado como oveja para el matadero. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cristo también fue vendido por precio, y un precio muy bajo. 30 piezas de plata nada más, por el Hijo de Dios. Cuando estaba en la cruz, dice, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Cristo en verdad sentía el abandono de su Padre cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, todo lo que el salmista pensaba que le estaba pasando en este salmo, Cristo en verdad sufrió. Por eso cuando parece que sufrimos lo mismo, cuando Dios parece estar distante, cuando nos ataquen, cuando Dios parece estar dormido, podemos sufrir como Cristo sufrió y podemos orar como Cristo oró. Podemos derramar nuestras almas ante Dios y confiar en Él, porque todavía es todopoderoso, soberano y pendiente. Aun cuando la iglesia, el pueblo de Dios, parece haber sido vendido para la matanza, no es cierto. Pensamos lo que está pasando en Cuba en esos días, en Afganistán. Y puede suceder aquí también. Y seguro que esos hermanos están pensando, tentados a pensar, Dios nos ha vendido. Somos ovejas para el matadero, nada más. Entendemos que hay una victoria futura garantizada para cada hijo de Dios, porque somos la novia del Cordero. Si vamos a pasar por la tormenta,
pero la misericordia de Dios no cesa, no se acaba. Entonces, que no estemos confundidos cuando somos contados como ovejas para el matadero, aun cuando estamos en comunión con Dios y viviendo por Él. Podemos preguntarnos, ¿por qué estamos sufriendo si no estamos en pecado? Estamos viviendo por Dios, ¿por qué estamos sufriendo todo eso? Pero si sufrimos así, sufrimos con Cristo. Él ya ganó la victoria, Él pasó por todo eso y ya ganó la victoria por nosotros. Todo eso es temporal. Dios puede parecer dormir por un rato, pero su fiel amor garantiza que no es para siempre, que tiene un plan, que va a mostrar su brazo fuerte en el tiempo apropiado, como ha hecho en el pasado. Entonces aquí de manera muy práctica podemos saber cómo creer y confiar en el Dios todopoderoso, soberano y pendiente. Y hermanos, ¿saben cómo van a saber si lo hacen? Porque como siempre, muy fácil. Sí, yo confío en Dios. Sí, pastor, entiendo y confío en Dios, no hay problema. ¿Cómo sabemos si realmente confiamos así? En parte por la manera en la cual oramos. Bueno, primero, oramos. Y segundo, ¿cómo oramos? ¿Oramos nada más quejándonos y pidiendo a Dios por lo que queremos? ¿Oramos confiando, Dios eres poderoso, me han contado, lo he visto, por eso no entiendo lo que está pasando, quiero que despiertes, pero yo sé que eres un Dios amoroso, que me vas a escuchar? Y más, orar sí por los demás, orar por nuestra iglesia, orar por otras iglesias, la iglesia en Tehuacán ahora, que está pasando por el Salmo 44, tal vez parecen así. Algunas familias aquí que han pasado o están pasando por cosas muy fuertes y parece que están siendo matados. Que oremos por ellos, que oremos por las familias aquí, por las iglesias hermanas, por la iglesia perseguida en el mundo. Y así vamos a poner en práctica este salmo, que trata de grupo de personas, y orar así, confiados, sabiendo que Dios no nos abandona, pero orando así fuertemente que Él responda conforme a su voluntad. Pero por favor entiendan que todo eso es solamente para sus hijos. Solamente los que han recibido la salvación que Cristo compró con su muerte y resurrección puede tener la seguridad que Dios está con ellos. Y siempre enfatizo, Dios no está con todos, solamente está con sus hijos. Muchas personas tienen preguntas hoy en día, ¿verdad? Como he mencionado varias veces aquí, ¿por qué la pandemia? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué mis familiares y amigos tienen COVID y están muriendo? ¿Por qué tantos problemas en mi familia? ¿Por qué tanta enfermedad, divorcio, padres ausentes, lo que sea? Muchas personas tienen esas preguntas. ¿Por qué? La respuesta es porque Dios lo ha hecho. Es la única respuesta. ¿Por qué la pandemia? Dios lo ha hecho. ¿Por qué esos muertos? Dios lo ha hecho. ¿Por qué los problemas en tu familia? Dios lo ha hecho. La cosa es, si esta verdad te ayuda o no, depende si eres su hijo o no. Porque eso no te ayuda si no eres un cristiano, porque parece que Dios es malo. Es un Dios cruel que nos va a mandar esos problemas. Dices, Dios ha hecho todo eso, pues no quiero confiar en Él. Es un Dios cruel. Pero ¿nunca has pensado que Dios lo ha hecho a propósito para despertarte y ayudarte a ver tu necesidad de Él? Dios nunca hace nada sin propósito. Considera lo que Dios quiere decirte en esa tribulación. Tal vez Dios está haciendo esas cosas en el mundo, en este país, en tu familia, para humillarte y mostrarte que le necesitas. Que no puedes vivir más sin Él y su Hijo, que necesitas su salvación. Lo que vemos en este mundo hoy en día es un llamado fuerte para que el mundo se despierte y deje de rechazar a su Creador. Reconoce el poder de Dios, reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Dios está pendiente, sí, pero solamente para su pueblo y solamente para sus hijos. No para aquellos que le rechazan y solamente quieren cosas de Él en tiempo difícil. Pero si eres hijo de Dios, esta respuesta, ¿por qué esas cosas? Dios lo ha hecho. Esta respuesta te anima, te consuela. Lo que estás pasando
lo que ha pasado, lo que va a pasar, todo es por causa de Dios. Lo ha hecho por una razón, para santificarte, para probar tu fe, pero lo hace con un propósito y tenemos que seguir confiando en Él. Y después, como sus hijos, tenemos que contar todo esto a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, a los nietos, aquí en la iglesia, para que no solamente nosotros, sino ellos también puedan tener esta misma confianza, para que puedan conocer a su Dios, a su Cristo en la salvación. Entonces, cuando Dios nos deja ser matados, cuando estamos en estos momentos tan difíciles, todavía podemos confiar en Él, todopoderoso, soberano y pendiente. Que oremos mucho por nuestro mundo, por nuestro país, por nuestra ciudad en estos días tan fuertes, que se arrepiente y busque a Dios. Que oremos por la iglesia perseguida en este mundo, que oremos por nuestras iglesias hermanas en sus necesidades, y que oremos este salmo por nuestra iglesia, por nuestras familias, para que siempre tengamos esta confianza en Dios. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por la confianza que nos da este salmo, para meditar en ti, para tener esta confianza en tus atributos. Te alabamos, Señor, porque eres todopoderoso. No hay nada que quieres hacer que no puedes hacer. Ayúdanos a tener la confianza cuando vemos los problemas y todo mal, que no solamente que eres todopoderoso, sino también soberano. Y no haces las cosas conforme a lo que nosotros queremos muchas veces, sino conforme a tu decreto perfecto y eterno. Danos esa confianza, Señor. Ayúdanos a orar en este salmo, como este salmo, con la confianza, la luz de Cristo. Te pedimos, Señor, por nuestro mundo, nuestra nación, nuestra ciudad, que sí está en pecado. Lo que está pasando, sin duda, por lo menos en parte, es por el pecado, para que se despierte y te busque a ti. Señor, manda avivamiento antes de que termine la pandemia. Pero también, Señor, como iglesia, creemos que estamos viviendo por ti, no perfectamente, pero estamos en este camino de obedecerte como familias cristianas, estamos buscándote cada día. Y aún así parece a veces como que nos has entregado a la muerte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no dejar de confiar. Ayúdanos a orar conforme a ese salmo y conforme a la luz de Cristo, y entender que no hay nada ni nadie que nos puede separar de tu amor si estamos en Cristo Jesús. Señor, aplica tu palabra en nuestros corazones, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.